Bak o bir gancık da papay kar oram vaktik ne pas katinancık oranam kaçk yastar diye. Ya? Arı respect katini onu içkin papay kaypa okuma hay kuram çık katinancık paya kar koy karam çıkan gittiğin alıyoruz. Bu plak üstte var kuntu taçar tengerik. Corre. Tú vayas rápido llevando. Tú rápido, tú Ahí vayas. fuera, ahí me esperas. Vamos, mejor. Usan cik hati ke pampantan ke khucapatan tinayan hati rusun cika. Hago una carrera. Ya. Ya vamos a ir con eso. Cantando hasta el final con todo mi corazón, este ritmo sin igual que alegra mi corazón. Cada momento su bendición, cada momento conmigo está, cada ¿Dónde momento. está papá ya? No sé. Ahí está. Mira, ve. Abajo, así no sea. Vamos. Vamos, Raya, alcanzarlo.
Bien, hermanos, en el amor de Cristo Jesús, muy buenos días. En el nombre de Dios Todopoderoso, para saludarle a todos nuestros hermanos del Perú y del mundo entero. Doy gracias primeramente a Dios por permitirme dar este testimonio, cómo he conocido a Dios Todopoderoso. Bien dice la palabra de Dios, la verdad os hará libre. Y esta palabra es para empezar el de mi testimonio, cómo he tratado de conocer a Cristo Jesús. Amados hermanos, es verdad, por cierto, cuando yo tenía en mi vida, infancia, niño, en la disposición de mi padre, en la disposición de mi madre, hemos crecido, hemos sido dos hermanos. Mi hermano mayor, Remigio Paco Conce, y yo soy el hermano Leoncio Paco Conce. Mi padre, Julián Paco Amán, y mi mamá, Victoria Conce Villa. Nada más, nada menos. Hemos bebido en el cerro de Auquevilca, en la estancia de Jauiña, de la comunidad del distrito de Santana, de la provincia de Castrovirreyna, del departamento de Huancavelica. Y desde un principio mis padres han sido católicos, fieles católicos. Mi padre ha sido 7 años sacristán del sacerdote. Mi mamá era filigresa de una iglesia católica. Ellos nunca perdían las fiestas mundanas, las fiestas paganas. Y nosotros hemos sido formados y crecidos bajo el seno de una familia católica. Mucho me recuerdo cuando yo tenía 5, 6 años, 7, 8 años, mi padre y mi madre, dedicados al vicio, tomaban mucho. Claro, han sido ganaderos y tomaban mucho. Y cuando en aquel tiempo, cuando nosotros en la escuela, cuando yo tenía 9 años, empecé a estudiar allá en el distrito de Santana. Amados hermanos y amigos, mi padre y mi madre tenía bastante compadres y comadres. Ellos en toda fiesta, en toda reunión tomaban. Cuando yo era niño de 8 o 9 años, me enviaban a la cantina a comprar su trago. Y yo como niño me preguntaba, me decía, seguramente el trago tiene o será dulce, tendrá un buen sabor. Y un niño de 9 años trataba de probar si ese trago era dulce o era amargo. ¿Por qué tomaban mis padres? Y escuchen, amados hermanos y amigos, un niño de dónde empieza a tomar, a probar el vicio. Cuando su papá es borracho, cuando su mamá es borracha, los hijos también crecen el mismo camino borracho. Y por eso, amados hermanos y amigos, no tengo de qué avergonzarme, de qué cobardarme. Lo digo la verdad, lo que las cosas han sido en mi vida. ¿De qué servía? En la disposición de mi padre hemos sido 2 hermanos, nada más, 2 hijos nomás. Mi padre y mi madre nos tenía cada un tiempo, ¿verdad?, en la escuela. Y más tarde mi mamá también se ha inclinado al vicio, a la borrachera. Cuando yo tenía 14 años, la primera experiencia en el campo, juntamente con mi hermano Remigio, cuando yo tenía, mi hermano mayor tenía 17 años, yo tenía 14 años. Y así era el primer momento cuando nosotros aprendemos a tomar. ¿Y qué clase de trago empezamos a tomar? En aquel tiempo mi padre y mi madre traían en gran cantidad el ron de quemar. Y esto habíamos empezado a tomar por la primera vez. Empezamos, ¿verdad?, a experimentar cómo era la borrachera. Un niño de 14 años, claro que mi hermano tenía 17 años, pero así en el campo, tras de nuestros ganados. Borracho mi hermano y borracho yo también. Cuando por la primera vez aprendí a tomar, hasta el cielo parece que daba la vuelta, hasta la tierra corría. Tras de los ganados corríamos, caíamos, nos levantábamos, corríamos. Eso era la primera experiencia. A los 16 años terminé mi estudio, 5º año de primaria en Mina Caudalosa Grande, pero ya lejos de mi padre, lejos de mi madre.
Cuando yo ya tenía 16 años, salí del colegio, empecé a buscar mi trabajo, entré a trabajar, pero ya, hermanos, 16 años, un joven dedicado al vicio, a la borrachera. ¿Cuántos jóvenes me están escuchando? ¿Cuántos jóvenes me están viendo de lo que de verdad un día yo he sido borracho, un joven de 17 años borracho? Cuando yo empecé a trabajar, ganar mi propio dinero, mi propio esfuerzo. En aquel tiempo recuerdo que mi padre me decía, ¿por qué tomas si tu padre, si tu madre estamos vivos? ¿Acaso tú tienes compadre y comadre para que tomaras? Y yo lo decía, a usted padre que te importa, a usted madre que le importa, yo tomo mi trabajo, mi sacrificio, mi esfuerzo. ¿Acaso tu ganancia? ¿Acaso tu trabajo? Eso era la vida. Que desde allí de 16 años yo he sido inclinado al deporte, al fútbol, desde niño, amados hermanos y amigos. Me gustaba mucho el deporte, me gustaba mucho correr en el estadio. Cuando yo tenía 16 años, caminando, ¿verdad? Ya en los malabares del mundo, ya en el pecado, en la borrachera, lejos de mi padre, lejos de mi madre, sin control de mi padre, sin control de mi madre. Aún, ¿verdad? Cuando ya estuve en el centro de trabajo, aún los ingenieros me querían mucho, me estimaban mucho. ¿Por qué? Porque jugaba bien el deporte, porque participaba bien del deporte. Pero eso no era suficiente que me llenaba mi ser. Cada domingo, cuando terminaba el deporte, cuando terminaba nuestras reuniones, era el deporte, la borrachera. Cuando ganábamos el deporte o perdíamos o empatábamos, era para tomar, era para cada uno de nosotros hacer nuestra propia diversión. Hasta mi edad de 20 años. Escuchen, hermanos y amigos que me están escuchando, cuando yo tenía 20 años, desde mis 16 años trabajando, ni siquiera tenía un buen catre, ni siquiera tenía un buen cama, ni siquiera tenía una buena cocina. Yo ni siquiera tenía buenas cosas. Cuando yo tenía 17 años, amados hermanos, inclinado al vicio, 18 años inclinado al vicio, 19 años, 4 años perdiendo la ganancia, el dinero, el suficiente dinero que ganaba, todo era para los placeres de la vida, vicio, borrachera. Eso era mi vida. No tenía seguridad, no tenía formalidad. A los de edad de 20 años llegué a tener mi esposa. En breve lo voy a presentar, mi esposa. Cuando mi esposa, ¿verdad? También una chica de 19 años, en el nombre de Jesús. Cuando yo llegué de tener a mi esposa, con quien me he casado, cuando nos juntamos, cuando nos unimos, ni siquiera tenía un buen cama, ni siquiera tenía una buena cocina, ni siquiera tenía unas buenas ollas para mantenerlo y para tenerlos. Amados y hermanos y amigos, cuando yo tenía, ¿verdad?, los de edad de 20 años, salimos de la disposición de mi padre, de mi madre, de la disposición de su padre, también mi esposa. Nos fuimos juntos a un centro minero a trabajar. Escuchen, mi hermano, nos fuimos hasta con cama prestada de mi padre, hasta nos fuimos con baldes prestados, con las ollas y los platos prestados. Mire, hermano, ¿de qué me ha servido que he trabajado desde de edad de 16 años hasta mi edad de 20 años? Llegué de tener mi esposa ya con hijo. Nos fuimos a la mina, trabajamos en la mina durante 11 años con mi esposa. ¿Cuántas veces mi esposa me decía, ¿por qué tomas? Yo le decía a mi esposa, ¿a ti qué te importa? ¿Te falta dinero? ¿Te falta comida? ¿Te falta vestido? Mi esposa con amor y cariño me decía, ya no tomes, hay que comprar cosa buena. Claro, empezamos a adquirir nuestras cosas, nuestros bienes, nuestros servicios, pero una cosa la más grande que pasaba, que sucedía, pero algo faltaba en nuestras vidas. Algo sucedía en nuestras vidas, pero no llegaba a ser, ¿verdad?, la realidad en nuestras vidas. Cuando un hombre es borracho, ¿verdad?, mira cómo venía la herencia. Mi abuelito, mi abuelita han sido borrachos, católicos. Mi padre y mi madre también han sido católicos, inclinados al vicio, a la borrachera, a las fiestas paganas del mundo.
también de parte de mi esposa. Mi suegro también era inclinado al vicio y a la borrachera. Toda su familia de él también han sido católicos. Y fuimos también a empezar nuestra vida católica, caminar nuestra vida católica. Claro, no tenía el costumbre de maltratar, de dañar o de golpear a mi esposa. Eso sí, nunca lo tenía. Aunque, verdad, yo no le maltrataba, pero cuando yo emborrachaba, volvía borracho a la casa. Mucho me recuerdo en este lugar donde estoy. Este se llama lugar de Santa Rosa. Mi esposa sabe muy bien cuántas veces en Mina Dorita tomaba, volvía borracho, venía a este lugar, en este lugar me emborrachaba. Aquí a un paso hay un estadio donde jugaba fuertemente. Cuando la Mina Dorita, la empresa paralizó, salimos, retiramos, nos venimos. Y en la estancia teníamos también suficientes bienes de parte de mi esposa, de parte de mí. Nuestros padres nos dieron nuestros ganados. Empezamos a formar una estancia, un hogar ya en la estancia con los ganados. Pero cuando ya nosotros habíamos retirado de la empresa de la mina, yo no tenía ningún cambio en mi vida, seguía la misma, en la borrachera, en el deporte, en los placeres del mundo. Amados hermanos y amigos que todos me están viendo, que me están escuchando, esta es una vida real que los estoy contando. Cuando una vez que empezamos a vivir ya en la estancia, pasó un año de lo que había asistido a la iglesia evangélica en Mina Dorita. Después de un año nos vino una tremenda prueba insoportable, que podemos entender, ¿verdad?, cómo Dios me trató de llamar. Pero yo humanamente no me daba cuenta, no lo entendía lo que Dios estaba haciendo en mi vida, en nuestras vidas. La primera prueba, amados hermanos, ni siquiera habíamos dado cuenta como nuestros padres, tanto de la familia o papá de mi esposa, tanto mi padre y mi madre nos dieron herencias, tanto en ganado. De parte de mi esposa teníamos un toro más o menos de 6 años, un toro maduro. Y ni por último, ahora no habíamos dado cuenta cuándo había desaparecido, cuándo había perdido. Un día nos damos cuenta y el animal ya no había. Traté de averiguar paso a paso. Encontramos el autor del robo, quién lo había tomado el animal y quién se lo había llevado, había vendido. Mucho me recuerdo un día, bajo la presencia del señor teniente gobernador, tratamos de capturar a aquel autor del robo y a aquel persona, amados hermanos y hermanas. Cuando estaba en una estancia trabajando, lo capturamos, lo llevamos a Santa Rosa. Y aquel día un joven de 25 años caminando a 26 años, lleno de fuerza. Cuando ya estuvimos ya en el despacho del teniente gobernador, a que al autor del robo agarré a golpes, a puntapié, a puñetazos, aún hasta quería matarlo. Pero amados hermanos y amigos, me detenieron y aquel hombre me dijo: Señor Leoncio, perdóname por la necesidad que he tenido y agarrado, he vendido, me lo dijo. Pero yo no tenía compasión, yo no tenía ese amor, ese cariño. Algo que me ardía dentro de mi vida, dentro de mi corazón. Al día siguiente teníamos que llevar al distrito de Santa Ana, al juez de paz, para poder solucionar ante la autoridad. Y aquel hombre allá se ha prometido de reponernos una vaca, su reemplazo. Y esa tarde del distrito de Santa Ana retornamos al lugar llamado Santa Rosa, donde estuvimos viviendo. Pero una cosa muy importante, hermanos y hermanas, y amigos que me están escuchando, a ese lugar llamado Santa Rosa llegamos como a las 9 de la noche. Entramos a la casa estaba normal, parece tranquilo. Pero cuando llegamos a la casa, todos nuestros bienes ya no había. Habían entrado por el techo y nos habían robado toda la casa.
y todos los bienes que habíamos tenido, lo que habíamos adquirido en la mina, en el trabajo. Eso fue un duro golpe que nos ha dado, un duro golpe que nos ha caído. Y amados hermanos y amigos, esa era la segunda prueba en nuestra vida. Pasó, hermanos, casi una semana, 15 días, 20 días. No llegamos de saber nada quién ha sido el autor del que haya robado la casa. Pasó 3 meses, ni siquiera tampoco no nos ha respondido el animal. Era ya mes de febrero. Amados hermanos y amigos, un golpe la más grande, la más fuerte que nos ha de llegar a nuestras vidas por causa de nuestra propia terquedad y la rebeldía que hemos tenido. En el mes de febrero, juntamente con mi esposa, nuevamente le mandamos llamar ante la autoridad que era autor del toro. Y aquel hombre nos pidió todavía algo de 30 días de plazo para que nos pudiera responder el animal. Pero entre los cuales, amados amigos y hermanos, era como las 4 de la tarde, después de solucionar el problema, el asunto con el autor del robo. Teníamos que volver a nuestra estancia con mi esposa de 25 años, yo de 26 años. Había un puente que teníamos que cruzar, y ese día, como había llovido, como había nevada, el río se había cargado enormemente, un río que se ha cargado enormemente. Pero había un puente por donde teníamos que cruzar, pasar el río. Y cuando yo pasé adelante, mi esposa venía atrás de mí. En el mitad del río, mi esposa se va al río. O en el mitad del puente, mi esposa se fue al río. No podía agarrarlo, no podía detenerlo. Mi esposa había resbalado y se fue al río. Y ese rato, hermanos, la única que me quedaba es gritar, pedir auxilio, gritar auxilio. Y un camión que venía lleno de pasajeros de Mina Dorita, y había también gente aquí en el pueblito de Santa Rosa, algunos que estaban tomando. Salieron, hermanos, corriendo al escuchar el grito, una bulla tremenda, hermanos. Y cuando mi esposa ya estaba, hermanos, cuando mi esposa se caía al río, hermanos, yo también me lancé al río. Claro, yo como hombre, el río me volteó 3, 4 veces. Salí, hermanos, del río gritando, hermanos. ¿Sabes qué es lo que ha pasado? Toda la gente, como 35 personas salieron por borde del río, hermanos, gritando. No había ni una persona que tenía el auxilio, la capacidad de lanzarse al río para detenerlo, hermanos. Y era un susto tremendo para todos. El río estaba bien cargado. Entre los cuales mi padre, hermanos, pareció por ahí con una soga en la mano. Pero para esto, escuchen, hermanos, cuando una persona se cae al río, el río lleva a la persona, hermanos, ¿verdad? No es como cualquier cosa. Desaparecía y parecía, desaparecía y parecía mi esposa. En menos de 300 a 400 metros, el río, pues, hermanos, lo ha desnudado. Aun cuando llegaba a los remolinos, detenía, se le soltaba. Y mi papá me alcanzó con una soga. Yo me agarré de la cintura con la soga. Yo me aventé al río, pero yo no podía, hermanos, alcanzarlo. Seguía corriendo porque el río, hermanos, desaparecía y parecía más abajo. Yo seguía corriendo, gritando, y toda la gente por el borde que corrían gritando, hermanos. Y amados hermanos, yo me recuerdo en un lugar, cuando a mi esposa lo ha detenido en un remolino, yo me lancé, hermanos, ya con la soga en la cintura. Al alcanzarlo, traté de alcanzar de la trenza de mi esposa. Ya ella estaba ya casi desnuda, ya no tenía ropa encima. Y amados hermanos, lo agarré de la trenza y el río trató de botar, hermanos, lo sacamos. Encima de una piedra lo colocamos, sin ropa, muerto. Sacamos, hermanos, y escuchen, amados y hermanos y amigos, cuando traté de observarlo bien a mi esposa, hasta las dentaduras rotas, hasta todos los labios partidos, sangre como salía, hermanos,
de toda parte de su cuerpo, aún de su labio, aún de la boca salía, hermanos, agua, arena y sangre. De la nariz salía agua, arena y sangre. Aún hasta de los oídos salía agua y arena. Y veíamos, hermanos, que mi esposa ya estaba muerto y toda la gente recién dieron pase por el puente, llegaron, hermanos. Y mi esposa estaba muerto y habíamos puesto boca abajo, muerto. Pasó como 10 minutos. Y mi esposa, amados hermanos, estaba gestando 6 meses de gestación. Y sabe lo que pasaba, como pasó 10 minutos, como el agua, sangre y arena volvía de la boca de mi esposa. En ese momento, dentro de 10 minutos vino una respiración. Y dije, no, mi esposa no está muerto, está vivo. Alguien sacó frazadas, sacaron mantas, lo envolvimos, lo llevamos a la estancia, a la casa. Cuando hacíamos llegar a la casa, mi esposa, verdad, empezó a hablar, pero no en su normalidad, como mareada. Cuando estaba en la casa, mi esposa totalmente partido, hasta los labios, hasta las dentaduras rotas y la hinchazón de pie hasta la cabeza. Amados hermanos, en ese lugar no había ni médico, no había ni enfermero, no había ni posta médica, no había nadie. Y en ese momento dije, el día de mañana debo llevar a Mina Caudalosa Grande. Al día siguiente con el camioncito lo sacamos, lo llevamos a Mina Caudalosa Grande. A Mina Caudalosa Grande llegamos como a las 10 de la mañana y una camioneta salía para Huancavelica. Yo me fui corriendo y dije al chofer de la camioneta, por favor, señor, llévame para la ciudad de Huancavelica. Él me dijo, muy bien, sube encima, nos vamos, nos venimos. Y encima venía también, justamente estuvimos viajando con mi cuñada Francisca Canales. Y el dueño del carro, con compasión, nos trató de llevar. Pero había un varón que había subido junto conmigo encima de la camioneta. Y encima de la camioneta, hermanos, cuando ya estuvimos pasando Mina Caudalosa Grande, cuando estuvimos llegando ya a Chiribamba, aquel hombre me invita un vaso de ron Cartavio. Más allá me invita otro vaso de ron Cartavio. Y este varón me dice, tú eres vergüenza de todos los hombres. No tienes cara en la sangre, qué vergüenza. A esta mujer lo has maltratado, a esta mujer lo has golpeado, a esta mujer lo has hecho así y tienes todavía cara de llevar. Y aquel hombre me decía, en estos momentos yo voy a suplicar al dueño del chofer para que se parara. Y como tal lo has maltratado a esta mujer, igualito yo te voy a maltratar, igualito yo te voy a hacer, a ver si ahí vas a llegar de saber, a ver, esos dolores duele o no duele. Yo le dije, amigo, discúlpeme. Yo no lo he pegado, yo no lo he maltratado, ha sufrido un accidente. Y aquel hombre me alza la voz y me dice, todo hombre somos mentirosos. Yo lo entiendo que ese hombre, por más borracho, sé que sabía amar a su esposa, sabía respetar a su familia. De verdad, si no hubiera estado mi cuñada, de repente me hubiera maltratado. En esos momentos mi cuñada levanta y dice, no señor, mi cuñado no le ha pegado, sino que ha sufrido mi hermano un accidente. Yo soy testigo, recién ha tenido la compasión. Como a las 4 de la tarde llegamos a la ciudad de Huancavelica. Traté de internar a mi esposa a una policlínico, donde había un policlínico Santo Domingo. Ahí cuando llegamos, los médicos tomaron a mi esposa. De verdad lo llevaron en una camilla. Y mucho me recuerdo, una señorita trató de analizar, trató de tomar, ¿verdad?, los análisis de mi esposa y me empezaron a tocar, ¿verdad?, que la gestación de mi esposa, que el bebé haya muerto. Y aquel obstetriz dijo, doctor, este es un milagro, la criatura está vivo, no está muerto, porque para darme cuenta todo el vientre de mi esposa, toda la barriga de mi esposa estaba moratado. Y entonces, hermanos, el médico me abraza y me dice, hijo, no tengas preocupación, la criatura no está muerto, está vivo. Y yo le dije, doctor, por favor, dame la receta de
de las mejores medicinas. Yo lo voy a comprar para que mi esposa sanara. Y el médico aplicó inyecciones, nos dio recetas médicas. Compramos de la farmacia. En 3 días mi esposa recuperó. Y cuando mi esposa recuperó en 3 días, yo tuve, hermanos, ¿verdad? Quizás ni siquiera la atribución de dar gracias a Dios. Más bien para mí era borracharme nuevamente, comprar cajas de cerveza por agradecimiento de que mi esposa haya sanado. Dios mío, nos empezamos a borrachar. Esa fue nuestra vida. Algo de 8 días de Huancavelica para mi estancia, volvimos ya llevando a mi esposa sana, recuperada completamente. Pero yo no sabía que mi vida estaba en los planes de Dios. Yo no sabía que la vida de mi esposa estaba en los planes de nuestro Padre Celestial. Cuando regresamos a la estancia, poco me importaba el toro que nos haya perdido, poco me importaba todas las cosas que haya pasado. Por ahí también mi mamá falleció. Otro un duro golpe nos ha dado. Cuando mi mamá falleció, aún claro, mi esposa estaba sana, pero ¿qué ha pasado? Para mí era mucho más para inclinarme al vicio y a la borrachera. Empecé a vivir en el panteón. ¿Cuántas veces he dormido en el panteón abrazado? Murió la criatura también. Mi esposa se recuperó bien, tranquila. Pero vino, hermanos, en la vida de mi esposa un golpe más terrible. Ese golpe más terrible era insoportable, una enfermedad incurable. ¿Cuántas veces, verdad? Desde aquel día he acudido a los brujos, a los curanderos, a los hechiceros. Mi esposa en Mina Caudalosa Grande, en el hospital. Los médicos decían, aplicaban medicinas, pero nunca alcanzaba la sanidad mi esposa. Nuevamente llevé a Huancavelica, en Huancavelica, casi 30 días tratamiento médico en el hospital, pero nunca supo alcanzar también la recuperación, la sanidad mi esposa. Aún mucho más me inclinaba al vicio. Y una cosa muy importante que pudiera decir los hermanos: estuve tocando puertas de los brujos, por puertas de los curanderos, de los hechiceros. Los brujos me decían: tu esposa tiene sanidad, tu esposa tiene este problema, tu esposa es esta enfermedad. Pero ninguno de los curanderos, hermanos, cuánto me recuerdo en el cerro de Potoche, en el cerro de Señor de Oropesa de Huancavelica, a las 10 de la noche, 11 de la noche, con los brujos, con los hechiceros. Cuando ya no había sanidad para mi esposa, nuevamente retornamos para Mina Caudalosa Grande. En Mina Caudalosa Grande también, hermano, con un brujo, hermanos, a las 12 de la noche en el cerro. El brujo, hermanos, verdad, se emborrachó cuando ni siquiera habíamos llegado todavía al punta del cerro. Se emborrachó el brujo, hermanos, y como perro escarbaba la tierra. Ahí empezó, hermanos, a enterrar, colocar todo lo que habíamos llevado. Y el brujo me dice: algo peligro es esto, algo fuerte, algo nos puede pasar. Y hermanos, del cerro a medianoche tenía que retornar, cargado el brujo, cargado el curandero. Al día siguiente mi esposa, la misma cosa, no había sanidad para mi esposa. No había, hermanos, algo que mejoría en la vida de mi esposa. Así nuevamente, hermanos, tomé el carro, lo llevé a Santa Rosa. Cuando llegamos a Santa Rosa, amados hermanos, la misma cosa. Y yo inclinado al vicio. Por ahí alguien me dijo: hay otro curandero por allá por Escuchaca, por Jagacire. No me costaba nada, hermanos, ya estuvimos terminando ganado. Estuvimos vendiendo los mejores vacas que teníamos, los mejores llamas que teníamos, los mejores alpacas que teníamos. Estábamos despachando hasta en puntas, hermanos. La verdad, lo cierto, habíamos conocido la bendición, lo cierto, habíamos conocido la abundancia de Dios, pero las cosas estaban envaneciendo en el camino. Fatal es no conocer a Dios, fatal es vivir lejos de Dios, de la presencia de Dios. Cuando, verdad, traté de entender, un hombre inclinado al vicio, su esposa gravemente enfermo, y perdí la vida de mi madre, y perdí, verdad, un toro de 6 años, y nos robaron la casa. Pero ni siquiera en esa altura, nivel de vida, no recordaba de Dios. Mucho me recuerdo una de mis tías, su tía de mi esposa, ya era cristiana evangélica.
Los había invitado, hasta a mí me había dicho: Leoncio, vamos a la casa de Dios. Sé que cuando tú te entregas tu vida a Cristo, cuando entregas su vida a Cristo, tu esposa va a ser sana. Pero yo le decía: tía, llévalo a mi esposa. Pero yo, para entregarme al evangelio, no, yo no soy tonto, yo no soy cualquier cobarde, cualquier ignorante para meterme al evangelio. El evangelio es para los necios, para los sonsos, para los tontos, decía. Pero una cosa más que pudieran entender ustedes, hermanos: cuando la verdad, la hora del Señor se acercaba, cuando la verdad, las cosas de Dios se acercaba, ¿sabes qué pasaba? ¿Qué sucedía? Una cosa muy importante, hermanos. Cuando habíamos vuelto ya a nuestra estancia, ya estuvimos viviendo en Santa Rosa, aún, hermanos, hasta mi suegro ya se me miraban mal, hasta mis cuñadas ya se me miraban mal. Pensaba que uno lo hacía curar a mi esposa. Pero fui a Jagacir, hermanos, llegué a la casa de un brujo, a la casa de un hechicero. Y aquel brujo encontramos, hermanos, juntamente con uno de mis hermanos, hermanos, en el lugar donde estaba trabajando en una chacra. Fui cargándome 2 cervezas y llevando casi 2 libras de coca. Y llegué y yo pregunté: ¿tú eres tal fulano? Sí, me dijo. Señor, yo vengo en búsqueda de ti. Entonces él me dice: por favor, voy a terminar mi trabajo. Agarré un pico y empecé a, hermanos, voltear el trigo, la tierra. Bueno, terminamos rápidamente. Y aquel hombre me dice: a ver, vamos a descansar un ratito. ¿Qué es lo que necesitas? Me dice: yo tengo un grave problema. Aquel brujo me dice: no me lo cuentes. A ver, invítame tu coca. Yo tomé una puñada de coca y lo entregué al brujo, lo alcancé. El brujo me lo recibió y me dice: hombre, estás caminando bajo un dolor y tristeza. Algo grave es esto. Tomamos 2 cervezas y el brujo me dice: vamos a mi casa. Nos fuimos a su casa, llegamos a su casa. Tenía un consultorio aquel brujo. Y el brujo me dice, cuando entramos al consultorio, hermanos, en la ventana de su casa había una mosca que estaba, hermanos, ahí que estaba como esas mosquitas, hermanos, como alguien que estaba buscando por dónde salir, y el mosquito estaba ahí. Y el brujo, al ver la mosquita, dijo: no, seguramente el problema que tienes es muy grave. Tomamos unos par de botellas de cerveza más, empezó a colocar sus naipes y me dice: señor Leoncio, tu asunto es grave, tu esposa está a borde de la muerte, parece que ya no tiene vida tu esposa. Apenas ha colocado como 7 naipes y dijo: carne cocinada es tu esposa, ya no hay sanidad, ya no hay vida para tu esposa. Pero aquel hombre carnal humano, yo le dije: Señor, por favor, tú eres bueno, sé que tú lo vas a solucionar. ¿Cuánto lo que me pides? Yo te voy a pagarlo. Amados hermanos, aquel hombre me dice: yo puedo ir a tu lugar, a tu estancia, por 1.000.000 de soles de oro. Y aquel tiempo, te estoy hablando 25 años atrás. Y yo lo dije, yo no lo dije ni rebaja, vamos. Tomamos una caja de cerveza. Cuando terminamos una caja de cerveza, aquel hombre ya estaba mareado, ya estaba borrachito. Él me dice: don Leoncio, no te preocupes de tu esposa. Cuando una mujer muere, ¿acaso va a llevar el sol? ¿Acaso va a llevar la luna? ¿Acaso va a llevar tu brazo, tu mano, tu pie? ¿Qué? Acá ni tampoco todas las mujeres van a morir. Aquí en mi tierra hay bastantes mujeres. Con uno de ellos te vas a casar, me dice el brujo. Tomamos otras 2 botellas más. Nuevamente el brujo me dice: señor Leoncio, no te preocupes, pero para la vida de tu esposa ya no hay solución. Ya es carne cocinada. La única que te digo, señor Leoncio, eres joven, tienes bienes, tienes un solo hijo. Yo tengo una hija de 18 años. Cuando tu esposa muere, lo entierras y te vas a casar con mi hija. Aquí la astucia del brujo y la astucia del diablo. Amados hermanos, no me importaban eso. Salimos como a las 3 de la tarde para Huancavelica. Al día siguiente viajamos a mi estancia. Mucho me recuerdo, ese día llegamos a mi estancia. Y el brujo nos mandó, hermanos, recoger o buscar 12 de sapos. 12 de sapos no conseguimos, apenas conseguimos 6 sapos. Y aquel brujo me decía: ese puede ser el remedio para tu esposa. Como a las 5 de la tarde estamos en el río de Santa Rosa, el brujo, mi esposa y yo. Y como el brujo estaba, hermanos, ahí con media docena de su sapo y más la ruda en su mano, su marco en su mano,
para que pudiera jubiar a mi esposa con el sapo. Y no sé, a mi esposa le empezó a agarrar como una tembladera. Y el brujo, hermanos, no podía que hacer nada, ni podía pasar con el sapo. Yo mucho me recuerdo a los sapos, lo agarró, lo aventó al río, a todo hierba lo aventó al río. Y luego dice, este es fuerte, esto es grave, nos puede chocar. Vamos, hasta cómo salíamos, hermanos, de ese lugar. Yo me recuerdo que el brujo hasta gateando salió para arriba. No había ninguna mejoría. Esa noche llegamos a la casa. Al día siguiente me cobró 1 millón de nuevos soles de oro. Ese fue el brujo sin hacer nada. Por eso, cuántos amigos y hermanos, sin conocer a Dios, nos inclinamos a los brujos, a los hechiceros, y nunca hayamos alcanzado la real justicia, la salvación, la sanidad, el milagro de Dios. Amados hermanos, mi esposa no peoraba, mi esposa ni tampoco se sanaba, mantenía en el mismo nivel, pero yo inclinado a la borrachera. Salía, hermano, de mi casa, volvía borracho, salía de mi casa, volvía borracho. Amados hermanos y hermanas, escúcheme bien. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que sucedía? Había llegado una fiesta en Santa Rosa, en el pueblo donde vivía, y para eso no había ni un evangélico en ese lugar. Y una tarde, o en la mañana, había salido al estadio, como había deporte. Entré a jugar, no podía jugar porque ya estuve, hermanos, verdad, muchos días en la borrachera, en el vicio. ¿Y sabes qué sucedía? Entré al estadio, como costal de papa en el estadio, me revolcaba, me salí, me retiré, no he hecho nada. Era como las 5 de la tarde, borracho, traté de volver a mi casa, mi esposa en cama. Y otra cosa muy importante, mi Ángel tenía apenas un niño de 6 a 7 años. Y faltando 3 días, este niño que había pasado, jugando, había chancado su frentecito. Y al día siguiente, su cabecita se había hinchado. Miren, hermanos, mi esposa en cama, mi hijo Ángel en cama, yo borracho. Y esa tarde había vuelto como a las 5 de la tarde. Pero antes de eso que había pasado en mi vida, 3 días antes, yo había vuelto borracho a mi casa, no sé a qué horas habría vuelto, había dormido. Yo tuve el primer encuentro con Jesucristo, en donde como que tuviera verdad en una vida real, me encontré cara a cara, frente a frente con un Señor tan lindo, maravilloso, de vestidura blanca, que me acerca y me dice, agarra una Biblia en la mano, una Biblia nuevecita, una Biblia grande. Abrió la Biblia y aquel hombre me dice, hijo Leoncio, aquí está tu sanidad, aquí está tu salvación de tu esposa, la sanidad de tu esposa y la salvación de tu esposa. Y a mí me dice, aquí está, hijo Leoncio, la salvación de ti y la salvación de tu esposa y la sanidad de tu esposa. Y este hombre te tapó la Biblia y tomó su camino. Yo me he quedado como mudo, yo no hablaba ni una palabra. Y al mismo instante Satanás apareció, hermanos, del lado derecho, o del lado izquierdo, perdón. Y el Satanás, cuando apareció del lado izquierdo, me dice, Leoncio, ¿sabes por qué tu esposa está gravemente enfermo? Cuando llevaba el agua, el río, a tu esposa, ¿en dónde lo han rescatado? En ese lugar hay un pagapo, hay una misa. Con este media puro de alcohol le pagamos, tu esposa es totalmente sano. Y me he despertado. Y cuando me he despertado, amados hermanos, yo traté de ver, yo traté de entender nuevamente en las brujerías, en las hechicerías. Y cuando traté de entender, hermanos, no traté de palpar el llamado, era de Dios. Entonces, eran como las 2 de la mañana. Me he despertado y dije, ¿este sueño de dónde me viene?
Yo dije, yo creo que esto me está hablando. Al día siguiente empecé a buscar nuevamente al brujo, al curandero, al hechicero. Aún todavía para hacer curar nuevamente con el curandero. Pero ¿qué es lo que pasa, amados hermanos? De ahí había pasado 3 días. Después de 3 días volví nuevamente borracho también a la casa. Como a las 5 de la tarde, mucho me recuerdo. Cuando llegué como a las 5 de la tarde a la casa, mi esposa estaba en cama, mi hijo estaba en cama, yo estuve borracho. Y acerqué a mi esposa, le dije, voy a cocinar. Ahí teníamos una pequeña jugata. Ahí teníamos que cocinar con leña y con taquia. Y teníamos un cabeza de carnero para pelarlo y para preparar siquiera un caldito. Pero en estado borracho, ¿cómo me atreví a hacer todo eso? Prendí la cocinita o la fogata. Y lo coloqué, hermanos, una olla y a su lado el cabeza de carnero. Y como estuve borracho, traté de mover y la olla se volteó. Y casi yo mismo, hermanos, me he quemado. En ese momento, hermanos, en el momento más difícil, cuando una persona está borracho, cuando una persona está extraviado, ¿cómo interviene Dios, hermanos? Esa hora me levanté y acerqué a mi esposa, le dije, hija, ¿hasta cuándo vamos a estar así? Usted en la cama, nuestro hijo en la cama, yo borracho. Para eso yo me pregunto, mi pobre esposa, ¿estaría comido o no estaría comido? Mi hijo en cama, ¿estaría comido o no estaría comido? Y yo borracho, que no ni siquiera me recordaba de Dios, en los cuales yo le dije a mi esposa, hija, voy a ir a buscar, de repente puede haber un evangélico que podemos entregar nuestras vidas. Y mi esposa me decía, no te vayas, si tú vas a salir ya no vas a volver. Eso es por cierto, cuando yo salía nunca ya no volvía sano. Tenía que, hermanos, verdad, volver en la noche, aunque sea gateando, arrastrándome, pero borracho. Ya sabía mi esposa eso. Salía a las 5 de la mañana, por veces ahí en 7 de la noche volvería borracho. Y por eso mi esposa no me quería soltarlo ya. Entonces tomé fuerza, dije, yo lo voy a buscarlo, puede haber un evangélico. Y para eso en ese lugar, en ese pueblo, no había ni un cristiano, no había ni un evangélico, no había una persona que alguien hablaba del evangelio. Escuchen, hermanos y hermanas, cuando yo estuve saliendo de la puerta de mi casa, como a 50 metros, un cristiano evangélico estaba viniendo. Abrí los ojos y era un cristiano evangélico. Y yo me corrí y le dije, ¿tú eres cristiano evangélico? Y me dijo, Leoncio, ¿qué te pasa? Me dice. Yo le dije, ya me pasó todo, pero tú eres cristiano evangélico, entrégame a tu Dios, yo que también quiero ser salvo. Me vio de pie a cabeza y me pregunta y me dice, ¿tu esposa? Yo le dije, mi esposa está adentro. Aquel hombre, hermanos, apresuradamente, hermano, tomó los pasos, entró a mi casa, acercó a mi esposa, le vio a mi esposa, le saludó a mi esposa le saludó. Y yo nuevamente le dije, quiero entregar mi vida. Y aquel varón dijo a mi esposa, hija, ¿qué les pasa? Leoncio, ¿qué te pasa? Vio a mi esposa, vio a mi ángel que estaba en cama durmiendo también, con una cabeza hinchada. Y dio una vuelta y vio la cocina estaba humeando, con una olla volteada. Y me vio a mí de pie a cabeza. Este hombre cristiano evangélico, al ver a mi esposa, al ver a mi hijo, al ver a mí y al ver la cocina que estaba humeando, se agachó y lloró. Y dijo, Leoncio, ¿hasta qué extremo llegas? A mi esposa le vio y le dijo, ¿hasta qué extremo llegas? Nuevamente yo le dije, yo quiero entregar mi vida. Yo quiero ser cristiano evangélico. Aquel hombre me abrazó y me dijo, ya mi esposa dijo, es cierto. Aquella mi esposa dijo, una mujer sabia, dijo de tal manera,
Si mi esposo entregara, yo también me entregaré. Si mi esposo no entregara, yo tampoco no me entrego, dijo. Entonces, hermanos, aquel varón salió diciendo: Leoncio, espérame, yo lo voy a traer mi esposa, con mi esposa estamos. Y fui corriendo, ha traído a su esposa. Amados hermanos, había preparado alimento. Yo me fui al estadio, así medio borracho me fui. Jóvenes que estaban jugando en el estadio, a revolcarme en el estadio un poco. A las 8 de la noche, hermano, aquel hermano me dijo: Leoncio, ya no vas a tomar, hijo. Yo sí dije: yo no voy a tomar ya, sí voy a entregar mi vida al evangelio. Algo que me estaba provocando, algo que me estaba tocando mi vida, hermanos y amigos. Una cosa la más grande. Cenamos como a las 8:30 de la noche. A las 9 de la noche, aquel hermano con su esposa empezaron a cantar una alabanza. Esa alabanza me ha hecho llorar. Yo dije: yo me voy a entregar al evangelio. Que tanto le rehusaba, que tanto le refutaba, que tanto le contradecía, que tanto le marginaba a los cristianos evangélicos. Ahora sí voy a ser cristiano, le decía. A las 9 de la noche, juntamente con mi esposa, juntamente con mi hijo Ángel, los tres nos doblamos las rodillas y nos administraron cantando una alabanza. Y por eso yo lo digo, aquella noche, amados hermanos, el día 20 de octubre del año 1986, Jesucristo, 9 de la noche, entró a mi vida, entró a la vida de mi esposa y al corazón de mí y al corazón de mi esposa. Recibimos esa noche a Cristo Jesús. Cantamos las alabanzas. Amanecemos. Había amanecido sano. Hermanos, el primer milagro que pasó en nuestra vida, la cabeza de mi hijo Ángel se había sanado. Mi esposa había amanecido algo recobrado. Hermanos, pero una cosa me viene al día siguiente. Al día siguiente, amados hermanos, cuando yo salí, hermanos, de mi casa, una voz audible que me viene a mis oídos y me dice: ¿qué te has hecho? ¿A dónde te has metido? ¿A qué te has entrado? Recuerda del estadio, recuerda del fútbol, recuerda de la cerveza, recuerda de la cantina, recuerda de tus amigos. Ahora, ¿quién va a cantar en las cantinas? Y alguien me hablaba de mi corazón y me decía: rechaza, no lo recibas, rechaza. Nuevamente me decía: recuerda el estadio, recuerda a tus amigos, recuerda la cantina, recuerda lo que cantabas. Y algo me decía dentro de mi vida, dentro de mi corazón, me decía: rechaza, no lo aceptes. Amados hermanos, con aquel hermano pasamos exactamente 2 días. Cantamos alabanzas, nos hacía leer la Biblia. Y esa noche, escuchen hermanos, yo no conocía la Biblia, ni siquiera sabía qué era la Biblia, pero esa noche aquel hombre, hermanos, aquel hermano me dijo: Leoncio, he traído una Biblia, he traído una docena de Biblias, pero de los cuales todito he vendido pan caliente. Y una Biblia ya lo tengo casi 3 meses que no me ha salido. Yo le dije: cueste con lo que cuesta, cuánto sea que cuesta, eso es para mí. Y aquel varón me decía: pero este es para un predicador, no importa que será pues predicador para un nuevo. Yo lo compré, hasta hoy día tengo esa Biblia de recuerdo, de fe, verdad, que he tenido. Amados hermanos, cuando aquel varón se fue con su esposa, con mi esposa nomás quedamos, ni una alabanza en la cabeza. Pero una cosa la más grande, la Biblia, hermano, me empezó a hablar cosas grandes para mi vida, cosas lindas, extraordinarias. Pasando, hermano, como 10 días, una de mis sobrinas llegó. Y hermanos, llegó y se postró frente a nosotros y dijo: Señor mío, gracias, mis ayunos, mis oraciones habían sido escuchados. Aquí está, que tanto que me clamaba, que pedía de mi tío, se ha entregado su vida. Después de llorar, hermano, se levantó, nos abrazó
Y algo tenía dentro de mi vida, dentro de mi corazón. Dije, hija, los evangélicos dicen son bautizados. Y aquella sobrina me decía, sí tío, son bautizados. Aunque sea usted bautiza a mi hija, le dije. Y mi sobrina me dijo, no tío, en Choclococha hay fiesta, vamos a ir a Choclococha. Amados hermanos, de Santa Rosa para Choclococha teníamos que caminar 2 días. A mi esposa llevamos con caballo. 2 días llegamos. Mucho me recuerdo, un día sábado llegamos como a las 2 de la tarde. Por la primera vez, hermanos, al pueblo de Choclococha. Y estamos a un paso de aquí. Entonces, hermanos, encontramos como 300 o 400 hermanos evangélicos. Dios mío, cómo nos recibieron de gozo, de alegría. Yo estoy con el sentir la más grande de bautizarme ya. Sábado en la noche, mucho me recuerdo, en la casa de oración llenecito los hermanos. Y estaban hermanos en la plataforma, varios siervos. Yo quería abrazarle a los siervos. Yo quería alcanzar mis manos a los siervos. Ahí estaba por la primera vez que había conocido al hermano Demetrio Galindo. Tocaba su guitarra. Era como las 5 de la tarde. Tocando su guitarra dirigió la oración. Y dijo, hermanos, los que tienen ponchos, saquen sus ponchos. Los que tienen chalinas, saquen sus chalinas. Mujeres, los que tienen pañolón, saquen sus pañolones. Porque va a entrar el poder de Dios. Y como era yo nuevo, ¿qué será poder de Dios? Cuando este anciano cantó unas alabanzas y empezó a clamar, yo estuve de rodillas. Y hermanos, parece que el techo de la casa no existía. Una luz tremenda, con qué velocidad venía del cielo, ese cayó sobre mí. Y este cuerpo, hermano, se ha puesto, parece muerto. Y esta lengua, hermanos, no podía hablar. En mis oídos escuchaban. Otras hermanas empezaron a hablar en otras lenguas para eso, pero yo no sabía que eran lenguas. Y mi cuerpo temblaba como gelatina. Yo pensaba que toditos habían sentido eso. Después que terminó la oración, hermano, Dios mío, me daba ganas de llorar, gritar, correr, saltar. Y después de ahí me acerqué, hermano, cuando terminó el servicio al hermano Demetrio Galindo, le pregunté, le dije, hermano, parece que el techo de la casa de oración no existía. Mi ojo estaba cerrado, pero del cielo bajaba una luz tremenda, pero con una velocidad tremenda. Cuando esa luz llegó sobre mí, me he descontrolado y mi boca estaba hablando otras palabras. Le dije, entonces aquel siervo me dijo, ¿sabes qué pasa, hijo? Has recibido el poder del Espíritu Santo, eres hombre espiritual, me dijo. Pero para un nuevo, ¿qué será? Pues hombre espiritual. Al día siguiente, hermanos, de Choclococha salimos exactamente a esta laguna. Esta vez, hermano, esta laguna estaba un poco bajo. Con banda venimos por allí y llegamos a este lugar donde que está, hermanos, el Pisigranjo un poco más arriba. Los hermanos de Santa Inés Caudalosa, San Genaro, una cantidad de hermanos. Como a la 1 de la tarde, amados hermanos, nos bautizaron en esta laguna de Choclococha, 14 varones, entre mujeres. El que me bautizó, el hermano jovencito, un siervo de Dios que había venido de Huancayo, de San Agustín de Cajas, Hilton Bautista, nos bautizó. Primeramente mi esposa ha sido bautizado. Y nunca de mi mente, de mi corazón se borrará lo que los brujos han dicho, que ya no tiene remedio, ya no tiene curación, ya no tiene sanidad. Es carne cocinada. Lo que los brujos han dicho, compra su ataúd, compra su mortaja, su entierro. Pero hermanos, en el bautismo aquí en agua, mi esposa recibió sanidad hasta hoy día. 25 años sirviendo a Dios de la gloria, a Dios Todopoderoso, juntamente con mi esposa, sano y salva. Lo que mi esposa recibió su sanidad en este bautismo en el agua. Por eso yo lo sirvo a mi Padre de alma y corazón y vida. Voy a morir sirviendo a mi Padre, glorificando a mi Padre, y nunca me apartaré, porque lo conozco, el amor, la gracia, el poder de Dios Todopoderoso. Amados hermanos,
Retornamos de aquí. Esa noche tomamos Santa Cena. De acá regresamos, hermanos, juntamente con mi esposa y muchas familias, de gozo, de alegría. Por eso mi gozo, me alegro al ver a mi esposa. Lo que los brujos han dicho que ya no tiene vida, pero Cristo le dio la vida, porque los brujos ya lo han detectado muerte, pero Dios le quitó la muerte y aumentó la vida. Por eso yo lo sirvo a Dios Todopoderoso. Pasó, hermanos, 3 meses de lo que nos habíamos bautizado. Tuve el segundo encuentro con Jesucristo cara a cara, frente a frente. El segundo encuentro. Él venía junto al río, yo también caminaba junto al río. Con una sonrisa la más grande me acercó, me dijo: Leoncio, hijo, ¿me conoces? Yo le dije: Señor, no te conozco. Nuevamente por la segunda vez me dice: hijo Leoncio, ¿me conoces? Y por la segunda vez le dije: Señor, no te conozco. Y por la tercera vez me pregunta, me dice: hijo Leoncio, ¿me conoces? Y por la tercera vez le dije: Señor, yo no te conozco. En la tercera oportunidad, Señor Jesús me dijo: hijo Leoncio, conózcame bien. Yo soy Esteban, el apóstol de Jesucristo. Cuando yo me di cuenta, el Señor era un poquito más alto que yo. Tenía un cabellera tan lindo, excelente, rubio. Tenía una cara tan semblante, blanquiñoso. Y me abrazó, hermano, con el brazo derecho y me acarició, me dijo: sabes, hijo Leoncio, yo he venido a traerte esta atarraya. Esta atarraya yo te entrego, con esto lo que vas a pasar la vida. Amados hermanos y amigos, yo me doy cuenta que había recibido el ministerio. Todo esto había sido para la honra y para la gloria de Cristo, lo que Dios ha hecho en mi vida. Hermano, amigo que me está escuchando, usted, amigo católico que me está escuchando, amiga católica que me estás escuchando, que tú no conoces a Dios, que tú estás lejos de Dios, tú eres un católico, quizás como mi padre y como mi madre han sido feligreses católicos. La salvación no está en la religión, la salvación no está en la vida católica. La salvación está en Cristo Jesús. Este testimonio que has escuchado, que sirva para que tú puedas reflexionar. Aquel hombre que está frente a ti hablándote, te habla con autoridad y con el poder de Dios. Si yo no tuviera experiencia en mi vida, si no lo hubiera visto la gloria de Dios en la vida de mi esposa, yo no te hablaría, yo me callaría. Pero lo que Dios ha hecho en mi vida, aunque me quitaran la vida, yo no me callaré. Aunque me metieran a la cárcel, yo no me callaré. Porque Dios me dio la vida, la gracia y el poder, la autoridad. Por eso, amigos y amigas, es necesario que conozcas a Dios. Sepas quién es el Dios de los cielos. Sepas quién ha hecho las aguas, las plantas, los mares, los cerros, la roca, la vida al hombre, quien le ha dado, Dios Todopoderoso. Y el aire que respiras, Dios te ha dado. La tierra donde estás pisando, donde estás sembrando, donde estás viviendo, es de Dios. Agradézcala en el manera la más grande. Y quiero agradecer juntamente con mi esposa, una sierva humilde frente a ustedes, Susana Canales Poma. Frente a ustedes, Pastor Leoncio Paco Conce, les ha de contar este testimonio. Aquí está la mujer que los brujos han dicho que ya no tenía vida, 25 años, sirviendo a Cristo Jesús, sana y salva. Y usted, hermano, amigo, que está enfermo, la sanidad, el milagro está en el camino del Evangelio. Usted, amigo que me está escuchando, no estés pensando en los brujos, en los hechiceros. Cree en Jesucristo, el autor dueño de la vida. Dios me los bendiga a todo mi hermano y mi hermana, y mi esposa. Va a tener palabras quizás que decir mi esposa, palabras de agradecimiento por este maravilloso testimonio. Gracias, hermanos y hermanas. Esta palabra, hermano, sí, a mi esposo ha testificado verdaderamente. Están escuchando todos mis hermanos, todas mis hermanas, pero creen a Dios mucho mejor. Dios te da sanidad,
Quizás no sabemos que nosotros sanidad buscamos de corazón nuestro Salvador Jesucristo. Salvador Jesucristo tiene sanidad, poder, autoridad. Verdaderamente que a mi esposa ha testificado, hermanos míos, verdad. Algunos no creímos, Dios, pero ahora creen, este testimonio está testificando a mi esposo, creen a Dios. Verdaderamente, ese verdad a mí me ha dicho, no tiene corazón, ya está carne cocinada, ya no tiene salpida, me ha dicho a mí también. Verdaderamente, mis hermanas lloraban, mi papá lloraba, a mi hija va a morir diciendo, lloraba mi hermana, mi papá, mis hermanos. Verdaderamente, todopoderoso, verdad, todopoderoso sin salvación, da, verdad, nuestro corazón nomás necesita, nuestro corazón, nuestra humildad necesita buscar a Dios, hermanos míos, escuchando este testimonio, verdad, este testimonio más grande y maravilloso para nosotros. Hasta ahora seguimos nuestro Padre Celestial, mis hijos, mis hijos, ¿acaso ellos toman? ¿Acaso ellos jactan? Ellos no juegan con pelota, no, hermanos míos. Ustedes también así siguen nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador poderoso. Nuestro camino es Salvador, sanador. Esa es mi palabra. Gracias, hermanos míos.